Sofía. Sofía. Noelia, ¿qué estás haciendo? Tenemos que ayudarlo, Anabel. Tenemos que ayudarlo. No podemos. Nos van a culpar. Tenemos que irnos. Vámonos. Claro que no. No podemos dejarlo aquí tirado. No seas necia, Noelia. Podemos ir presas. ¿No lo entiendes? Pero tenemos que ayudarlo. Tú siempre me has dicho que la gente que necesita ayuda hay que dársela. Así que ahora ayúdame de una buena vez, ¿sí? Está bien. Allá hay una chica. Anda, ayúdala. Señor, escúcheme. Todo va a estar bien, ¿sí? Ya viene la ayuda. La puerta está trabada, pero parece que está respirando, parece que está vivo. Necesitamos llamar a una ambulancia, Anabel. ¿Cómo? No tenemos teléfono, Noelia. Voy a buscar ayuda, sí. Cuídalo, cuídalo. Noelia, puede ser peligroso. Pero... Señoría, tranquilo, lo vamos a ayudar. ¡Ayuda! ¡Ayuda, policía! ¡Policía! 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 Niña, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre lanzarte delante del vehículo? ¡Casi te atropello! Lo siento, señor oficial, pero tienen que ayudarme. Tienen que ayudarnos. Cálmate, ¿qué te pasa? Necesito ayuda. Unas personas se chocaron más arriba. Tienen que ayudarlos, por favor. Escúchame. ¿Sabes si están vivos? ¿Cuántas personas son? Son dos. Era un señor y una señora. Al señor yo ya lo saqué del vehículo, pero tienen que ayudarlo. Ok, espérate, escúchame. Atención central. Se comunica al oficial Ríos de la unidad 12. Aparente accidente de tránsito por los condominios Monteverde. Hay 2 heridos. Uno de sexo masculino y uno de sexo femenino. Necesito 2 ambulancias. Copiado. Unidad 12, ambulancia en camino. Perfecto. Escúchame. Llévame. ¿Dónde es el lugar? Sí, vamos. Ven, espérame. Súbete a la patrulla, vamos. ¡No! Eso nos va a demorar mucho tiempo. Tenemos que ir por aquí, es más rápido. ¡Vamos! Ok, vamos. Ya no camine tanto, que va a gastar la alfombra antes que lleguen las noticias. José, ¿hiciste bien tu trabajo? ¿Estás seguro de que hiciste bien tu trabajo? Le corté los frenos, tal como quedamos. ¿Y te aseguraste de que nadie te viera en la cochera? No se preocupe, yo siempre hago bien mi trabajo. Todo va a salir bien. Hoy era el día de la firma. Mi abogado me llamó para confirmármelo. Y Ricardo tenía los papeles del divorcio listos. Y con esa firma, ella se iba a quedar con la mitad de todo. La mitad. ¿Sabes, José? Mi esposo se sacrificó mucho para formar toda esta fortuna. Y ahora viene esa arribista a quererse quedar con la mitad de todo esto, sin derramar una sola gota de sudor de trabajo por ello. Desde el comienzo sabíamos que era una interesada. Dos años, José. 2 años de matrimonio. Y ni siquiera le dio un hijo a Ricardo. Yo se lo pedí. Insistí que me diera un nieto. Y siempre con esa sonrisa cínica. Suegrita, es que no es el momento.
De eso ya no tiene que preocuparse. Ya no necesita el dinero. Los muertos no cobran. En eso tienes razón, José. Ay, pero ya han pasado 2 horas. Ay, ¿por qué tardan tanto? Ella todos los jueves va al gimnasio como de costumbre. Y luego iba a ir donde el abogado. ¿Estás seguro que va sola? Sí. Luego su hijo la iba a alcanzar al despacho. Bueno, no queda nada más que esperar. Por las buenas noticias que vienen en camino. Qué pena que terminaras así, Lisbeth. ¿Mm? Pero tú te lo buscaste. No puede ser. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Es tu amigo? ¿Lo conoce? No es mi amigo, pero sí lo conozco. Fue esposo de mi hermana y hace mucho tiempo que no lo veía. ¿Y la chica? ¿Qué es? ¿Quién es ella? No lo sé, supongo que es la nueva esposa. Señor oficial, antes que nada, nosotros solo cruzábamos por aquí y los vimos. Les ofrecimos ayuda, nada más. Sí, tranquila, tranquila, que yo no les estoy echando la culpa de nada. Bueno, lo digo por si acaso. Siempre hay que adelantarse a cualquier cosa. Tranquila. La niña se paró delante de mi patrulla. Estaba pidiendo ayuda. Eso ya quiere decir de qué lado están. Y espero, señor oficial, que eso lo ponga en su reporte, por favor. No queremos problemas. Sí, tranquilas, tranquilas. Atención central. Aquí el oficial Ríos, de la unidad 12. Estoy en el lugar del accidente. Confirmen el tiempo de las ambulancias. 2 minutos. Unidad 12. Copiado. Sofía. Sofía. Ese nombre ha estado diciendo todo el tiempo. Creo que es de su esposa. No. Así se llamaba mi hermana. Hasta que por fin despiertas. Fernando. ¿Dónde estoy? En el hospital central. Tuviste un accidente. Ey, tranquilo, tranquilo. Tienes que descansar. Tuviste una contusión y además tienes 3 costillas fisuradas. Mejor descansa. Lisbeth. Ella venía conmigo. Ella aún está en cirugía. Está en el piso de arriba. Ella tuvo la peor parte. No puede ser. Fernando. Muchas gracias. Gracias por salvarme la vida. Por sacarme de ese auto. Yo no te salvé nada. Cuando yo llegué, tú ya estabas fuera del auto. Entonces, ¿quién me sacó? Una niña. Una niña estaba reciclando cerca del lugar y ella te sacó del auto. ¿Dónde está ella ahora? La verdad es que no lo sé.
Se fue antes que llegue la ambulancia. La gente de la calle no se lleva muy bien con los policías. Entiendo. No recuerdo nada. Me duele mucho la cabeza. Tengo que averiguar dónde está esa niña. Te juro que tengo que encontrarla. Le debo mi vida. Al menos tú, Ricardo, corriste con suerte. Hubo alguien para ayudarte. No como... Es exactamente lo que me quieres decir. Mi hermana, Ricardo. Si tan solo alguien la hubiera ayudado, otra sería la historia. Sofía. No ha pasado un solo segundo desde aquel día del accidente que no haya dejado de pensar en ella. 12 años, Ricardo. Han pasado 12 años. Y aún me pregunto, ¿qué hacía sola mi hermana en esa carretera? Yo también me pregunto eso. Si tan solo hubiera estado ahí. Si tan solo no hubiera estado sola. Sofía. Sofía. Tranquilo. Fue una falla mecánica. De todas maneras, si tú hubieras estado ahí, no hubieras podido hacer mayor cosa. Una falla mecánica. Esto está muy raro. El pedal del freno no funcionaba. No funcionaba, Fernando. En el peritaje del accidente de Sofía, la falla mecánica fue eso. El freno. El freno estaba descompuesto. Ricardo, quédate tranquilo. Voy a hacer mi trabajo. Voy a abrir una investigación. Es mucha coincidencia que los dos hayan tenido la misma falla. Ahora más bien preocúpate en descansar. Tienes que recuperarte. Explícame, José. Explícame. ¿Cómo vino a parar mi hijo en este hospital? Señora, baje la voz. Tú me juraste. Tú me aseguraste que ella manejaba sola los jueves. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y así mismo fue, señora. Como siempre. Como cualquier jueves. No sé qué fue lo que pasó. Pues este jueves mi hijo estaba en el volante y mira dónde terminó. En un cuarto, en un hospital. Señora, no sé qué fue lo que pasó. Seguro a última hora cambiaron los planes. Escúchame muy bien, José. Escúchame muy bien. Si algo le llega a pasar a mi hijo, te juro que vas a pagar muy caro. Y ya me conoces, que yo cumplo lo que digo. Señora, en esto estamos los dos. Usted me envió. Yo solo recibía órdenes. Yo quería que resuelvas un problema. No que mi hijo terminara en un hospital. ¿Y tú? ¿Tú qué haces en la habitación de mi hijo? Buenos días, señora. Tengo entendido que los oficiales esperan en los pasillos.
no en las habitaciones de los pacientes. Estaba preocupado por Ricardo. Y por si se le olvidó, Ricardo era mi cuñado. Aunque ese parentesco a usted no le gustaba para nada. Fernando, eso ya pasó hace años. Por favor, pasa la página y olvídate de que en algún momento tú fuiste parte de mi familia. Vine porque estuve en el lugar del accidente. Necesitaba hablar con los involucrados. Estaba haciendo mi trabajo, nada más. ¿Y cómo está mi hijo? Habla claro. Tuvo una contusión y tiene 3 costillas fisuradas. El doctor dijo que en unos días va a estar mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Su nuera aún sigue en el quirófano, por si eso le interesa. Por supuesto que sí. ¿Por qué esa pregunta? No, por nada. Me retiro. Voy a seguir haciendo mi trabajo. Permiso. ¿Cree que sospecha algo? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que estar el hermano de Sofía aquí? ¿Por qué fue precisamente él quien ayudara a mi hijo? Hijo, hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que te lleve a otro hospital? No, mamá. No hace falta. Todo está bien. Cuando me llamaron a contar lo de tu accidente, sentí que la vida se me iba. Sentí que el mundo se acababa. Puedes estar tranquila, mamá. Todo está bien. En unos días estaré totalmente recuperado. ¿Cómo estás? ¿Qué dijo el médico? No digas nada tú. Yo personalmente voy a hablar con él. Dijo que era un milagro haberme salvado de ese accidente. Esto es casi como un regalo para mí. ¿Un regalo? Ricardo, ¿seguro que estás bien? ¿Seguro que no me estás ocultando nada? Sí, mamá. Me encuentro bien. Mejor dime, ¿ya fuiste a ver a Lisbeth? Ricardo. Hijo, acabo de enterarme lo de tu accidente. Vine corriendo a verte a ti. Tú, solamente tú eres mi prioridad. Mamá, por favor. Está 2 pisos más arriba. Ve a verla. Ella es mi esposa. En un papel, hijo. En un papel. Así sea en un papel, mamá. Ella sigue siendo mi esposa. Y estuvo en el accidente. Por su culpa. Por su culpa tú estás aquí. De no haber sido porque... Mamá, por favor. No empieces ahora. No es el momento. Es que... Lisbeth ha sido una desgracia en tu vida. Supe que era una mujer interesada desde el primer momento en que la vi. Tienes razón. Por esa misma razón nos íbamos a separar. Lo nuestro no iba a funcionar. Hijo, ¿qué hacías tú con ella en el auto? Pues íbamos al despacho del abogado. Y como íbamos al mismo lugar, no le vi sentido ir en 2 autos diferentes. Pues hubiese sido lo más sensato.
Mira cómo estás. Mira dónde estás. Por no haberla dejado que vaya ella sola. Mamá, por favor. Eso no tiene nada que ver. El asunto es que los frenos del auto fallaron. Y es muy raro. Aunque la policía dijo que iba a abrir una investigación, dado que era muy sospechoso que los frenos del auto hayan fallado, siendo el auto completamente nuevo. Ricardo, hijo, no le des importancia a eso. Mejor tú concéntrate. Enfócate en recuperarte lo más pronto posible, ¿sí? Ese accidente era para ella. Solo para ella. Y por adelantar una firma, casi entierro a mi propio hijo. Mamá. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué te ocurre? Claro que estoy bien, hijo. No me ocurre nada. Simplemente estoy muy abrumada por toda esta situación. Pues está tranquila, todo estará bien. Mejor permíteme contarte. ¿Quién fue la persona que me salvó del auto? Claro que sí. Me apena mucho verte en esto. Pero bueno, cuéntame. ¿Qué pasó? Dame todos los detalles. Anabel, mira lo que tengo en mis manos. Es el cartón por el que más pagan. Tienes razón. Tenemos que apurarnos antes que llegue el camión. Sí, Noelia, no te vayas a voltear. Está el policía del accidente. No voltees. ¿por qué no debería de...? Buenas tardes. Buenas tardes, señor oficial. ¿Cómo están las personas del accidente? ¿Están bien? Sí, la verdad es que están muy bien, gracias a que ustedes las ayudaron. El señor ya despertó. Incluso me dijo que quiere agradecerte como se debe. Para mí basta con que estén bien. Me alegra poder haberlos ayudado. Ojalá existieran más personas como ustedes. De esta manera, el mundo sería mejor. Fue un placer verlas. Me retiro, voy a seguir haciendo mis rondas. Ah, mil disculpas, no me presenté. Mi nombre es Fernando Ríos. Lógicamente, oficial de la policía, estoy a las órdenes. Ay, sí. Ay, no, esta no es, qué tonta. Mi nombre es Noelia. Esta marca, ¿la tienes de nacimiento? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? No, no hay ningún problema. Lo que pasa es que me parece un poco familiar, nada más. Solo es una mancha. ¿Qué tiene eso de malo? Oiga, ya. Suelta el brazo a mi hermana. ¿Qué le pasa? No, por nada malo. Simplemente que la marca me pareció un poco conocida. Eso fue todo. Ay, señor oficial, todos tenemos marcas de nacimiento en el cuerpo. Ya mejor nos vamos. Esperen, antes que se vayan, me gustaría hacerle un par de preguntas, nada más. No tenemos tiempo. Es una sola, entonces. No, Le dice que se recupere al señor, ¿sí? Esa marca. Hermana, esa niña tenía la misma marca de nacimiento que tú y que yo. José, acércate. Me duele todo. Dime qué fue lo que pasó. Eso es lo que yo también quiero saber. El plan era que solo Ricardo estuviera en el vehículo. Sí. Ya me acordé. Yo tenía que bajarme antes
pero no pude hacerlo. Lisbeth, por un descuido tuyo, casi te mueres con él. Y lo peor de todo, tú te llevaste a la peor parte. Sí, lo sé. No me lo recuerdes. No quiero ni imaginarlo. Lisbeth, si Ricardo fallecía, tú hubieras sido la heredera de absolutamente todo. Ahora, vas a ser la heredera de solo la mitad. Es verdad. Pero es que todo se salió de control. ¿Sabes que Marilyn está demasiado enojada? Está buscando la manera de cómo deshacerse de ti. Pero lo que ella no sabe es que tú estás de mi lado. Y con tu ayuda le vamos a quitar todo. Sí, tienes razón. Pero es porque tú y yo somos cómplices para que la herencia se divida en partes iguales. Entonces seguimos con nuestro plan. Si Ricardo no murió, pues lo vamos a volver a intentar. Sí. Voy a cobrar cada humillación que esa vieja ha hecho conmigo. Ella siempre te trató como a un empleado. Ya es hora de vengarme. Ven. Ayúdame a sentarme. Me duele todo. José. José, mis piernas. José, mis piernas. ¡No siento mis piernas! ¡No! ¡Mis piernas, no! José, mis piernas, no puedo moverlas. José, ayúdame, por favor. No, mis piernas. José, no me dejes sola. Mis piernas, Hermanita, pero ¿por qué corremos tanto? Estoy muy cansada. ¿Por qué ese policía nos puede estar siguiendo? ¿No lo entiendes? ¿Siguiendo? Pero yo no veo que nadie nos esté siguiendo. De todas formas, no hay cómo confiarnos, Noelia. Quiero que me escuches algo. No tienes que jamás confiar en los demás, ni en los policías, ¿me entiendes? Hermanita, pero yo no creo que ese policía sea malo. No tienes por qué darle la mano a extraños ni a nadie. Quiero que lo entiendas perfectamente, Noelia. Está bien, hermanita, pero ya no te enojes conmigo, ¿sí? Yo no hice nada malo. Además, ¿por qué le tienes tanto miedo a los policías? Porque ellos son muy malos. ¿Malos? Yo no veo que los policías sean malos. Es que, Noelia, tú eres muy inocente. ¿Pero sabes qué hacen ellos? En una camioneta los llevan lejos de aquí. Hermanita, nadie me va a separar de ti, ¿sí? Eso no depende de ti, Noelia. Claro que depende de mí, hermanita. Yo soy más lista que todos ellos juntos. Ay, hermanita. A ver, hermanita, dime quién encuentra los mejores cartones. Y dime quién encuentra los mejores lugares para dormir cuando llueve. Soy yo. Es verdad, tú.
Ya ves, hermanita, nadie me va a alejar de ti. Y si alguien me logra llevar, volveré donde ti. Noelia, ¿y si te llevan muy lejos? ¿Y si te apartan de mí para siempre? Nadie lo va a hacer, ¿sí? Tranquila, hermanita. Noelia, prométeme. Prométeme que te vas a alejar de esos policías, por favor. Está bien, hermanita, te lo prometo. Noelia, tú eres lo único que yo tengo en esta vida. Lo único. Yo no quiero que nadie ni nada te aparte de mí. ¿Y tú qué haces aquí en mi casa? Todavía tienes el descaro de regresar. Mamá, no le hables así a Lisbeth. Ella también vive aquí. Así que ahórrate tus comentarios. Yo no tengo ánimos de discutir. Lo único que quiero es ir a descansar. José, lleva a Lisbeth a su habitación. Señora, ¿quiere que la lleve a la habitación de abajo? Así es, José. Pero no tardes. Como usted ordene, señora. Gracias, José. Al menos en esta casa hay alguien que se preocupa por mí. Hijo, mira nomás cómo quedaste. Pero bueno, estás bien y ya estás aquí en casa. Bueno, aprovechando de que estamos solos, tenemos que hablar. Mamá, ya sé de lo que quieres hablar. Pues, ahórrame el trabajo. Quieres que la corra, ¿verdad? Quiero que termines lo que empezaste. Que firmes esos papeles de divorcio y la saques de esta casa. Mamá, ¿no puedes tener un poco de consideración con ella? Acaba de salir del hospital. Ricardo, hijo, con esa mujer no hay como tener una sola gota de consideración. Se está aprovechando de la situación. Quiere provocarte lástima para que tú le des dinero. Por favor, hijo, abre los ojos. Legalmente es mi esposa. Pero ella no te quiere. Simplemente te está manipulando. Deja de hablar así. Ya basta. Solamente estoy hablando con la verdad. Lisbeth no va a volver a caminar. Jamás te va a dar un hijo. Nunca te va a acompañar a algún evento social. Y tampoco te quiere. Lo mejor, lo más sensato, es de que esté en un hospital para inválidos, un asilo, qué sé yo. Mamá, estás hablando de una persona. No de cualquier objeto. ¿Qué te pasa? Estoy hablando de tu vida. No quiero que cargues tus días con una inválida. Ya basta, mamá. Yo no voy a permitir que sigas opinando de este asunto. Además te recuerdo que era yo. Yo era el que iba manejando ese auto.
Hijo, tú no tienes la culpa. Fue un accidente. Sí, puede ser que yo no haya tenido la culpa, pero me siento responsable. Por esta situación, Lisbeth no puede caminar. ¿Y qué quieres? ¿Que le eche a la calle? ¿Así sin más? Hijo, lo que yo quiero es que pienses en ti por una sola vez en tu vida. Justamente estaba pensando en que este tema es de Lisbeth y mío. Así que te agradezco que no te vuelvas a meter. Te vas a hundir, Ricardo. Tú no sabes lo que es capaz esa mujer. Ya fue suficiente. Ya no quiero volverte a oír hablar de eso. Me voy a descansar. No puede ser que me haya quedado inválida. Odio estar en esta silla de ruedas. ¡Odio! Baja la voz, te van a escuchar. Que me oigan. Eso quiero. ¡Que me oigan! Levantas demasiado la voz para una mujer que tiene que pasar desapercibida. Escúchame bien. Le voy a quitar hasta el último centavo a esa vieja. Yo lo único que veo es que tienes un cuarto prestado, nada más. Prestado por su hijo, que es el único que manda en esta casa. Tenemos que tener cuidado. Marilyn va a hacer hasta lo imposible por volverte a desaparecer. Pues que lo intente. Ricardo vivo, tú en una silla de ruedas. Y la vieja no se va a quedar tranquila. Pues debemos adelantarnos a sus planes. Porque aunque yo esté en esta silla de ruedas, aún puedo ser la viuda de Mendoza. Así que ese es tu plan perfecto. Yo pensé que querías seguir casada con Ricardo. Por el momento sí. Quiero que él sienta lástima por mí. Y así, yo aprovecharme de la situación. Hasta el día en que yo vuelva a caminar por esta casa. Y después, ya estará la vieja en la calle. ¿Y si no vuelves a caminar? Y si no vuelvo a caminar, al menos seré la dueña de toda su fortuna. Y haré que esa vieja me pague por todo el daño que me hizo. Seremos los dueños. Que no se te olvide. Sí. Me pasa algo. Me conoces muy bien. Hoy vi una niña. Estaba en la calle recolectando cartones.
tendría la misma edad que tu hija. Sofía, te va a parecer extraño, pero incluso tenía la misma marca de nacimiento que tú y yo. Sí, ya sé lo que me vas a decir. No me mires así. Estoy loco. O es una simple coincidencia. O capaz estoy viendo cosas donde no hay. Pero entiéndeme. A pesar de que han pasado 12 años, aún tu partida me sigue doliendo. Si no te hubieses accidentado, ahora tú y tu hija estuvieran aquí, estuvieran a mi lado y yo no tendría la necesidad de hablarle a una foto. Me haces falta, mucha falta. Aún recuerdo el día que te saqué del barranco. Pero a tu hija nunca la encontré. Perdóname por eso, hermana. Me obligaron a firmar un papel diciendo que el río se la llevó. No tuve otra opción. Pedí que hagan una investigación. No lo hicieron. ¿Quién le iba a hacer caso a un simple policía? Tu único error, hermana, haberte enamorado de un hombre millonario. Ese amor nos rompió el corazón a todos. ¿Puedo pasar? Adelante. No tienes por qué preguntar si esta es tu casa. Solo quería saber si necesitas algo. Necesito muchas cosas. Pero creo que en este momento no me puedes ayudar. Tardé 20 minutos en pasarme de esa silla de ruedas a esta cama. Lo siento mucho. Si deseas, podemos contratar a alguien para que te ayude. ¿Para qué? ¿Para que me cargue como un bulto? ¿Para que tu madre lo vea? No, gracias. Lisbeth, nadie te va a tratar así. Tienes mi palabra. Conozco muy bien a tu madre. Y estoy segura que me quiere fuera de esta casa. Lisbeth, mi mamá dice muchas cosas sin pensar cuando está enojada. Mira, Ricardo. Vamos a hablar las cosas claras. Yo iba segura a firmar el divorcio. Lisbeth. Déjame terminar. Tú y yo sabemos que nuestra relación ya no funcionaba. Y yo estaba segura de firmarlo. Sí. Es verdad.
Nuestra relación ya no funcionaba. Y ambos lo sabíamos. Pero no sé a dónde quieres llegar con todo esto. Yo solo quiero pedirte que tengas un poco de piedad por mí. Que me dejes quedar en esta casa hasta que pueda recuperarme por completo. Ricardo, yo no tengo a dónde ir. No tengo familia. Y así ni siquiera puedo trabajar. Lisbeth, ya lo sé. Te prometo que nadie te va a echar de esta casa. Gracias, Ricardo. Sabía que podía confiar en ti. No te preocupes. Créeme. Me siento muy responsable de lo que pasó. Yo venía manejando. No digas eso. Tú y yo sabemos que fue un accidente. Sí. Pero yo me ofrecí a manejar. Y por mi culpa estás así. Y eso lo voy a cargar el resto de mi vida. Puedes quedarte. Un mes, un año, el tiempo que tú necesites. ¿Y qué va a pasar con tu madre? De eso no te preocupes. Esta también es mi casa. Yo ya me arreglo con ella. Gracias, Ricardo. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Descansa. Ay, con estas botellitas vamos a tener un buen dinerito. ¿Qué te pasa, Noelia? Me duele mucho el estómago, hermanita. ¿Pero qué parte del estómago? Aquí. A veces se va, pero luego vuelve peor. Me duele mucho. Y estás un poco pálida. Tenemos que ir al hospital. Pero ya. No, al hospital no. No te estoy preguntando, Noelia. Vámonos ya. Anabel, tú sabes que no tenemos dinero y el hospital es muy costoso. Ay, tú no te preocupes. Yo veo cómo saco. ¿Sabes qué? Mejor cómprame un juguito de la señora de ahí. De seguro me hace bien, ¿sí? Sí, me alcanza para comprarte un juguito. ¿Seguro que con eso te va a pasar? Sí, con el juguito sí. Entonces vamos y te compro el juguito. Sí. ¿Segura que estás bien, Noelia? Sí, con el juguito se me pasa. En la casa que se para. Entra tú. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, hermana. Ven, acuéstate. Yo voy a buscarte un vasito de agua, ¿te parece? Ven, levántate, Noelia, para que tomes el agua. Me duele mucho, Anabel.
No te va a pasar con esta agua. Tengo que ir a comprar medicina. Medicina no, hermanita. No va a alcanzar. Además es para la comida. Yo voy a vender esas botellas. Con ese dinero voy a comprarte las medicinas. Y tú tampoco no te preocupes por eso. Lo importante es que tú estés bien. Porque estás mal. Pero es que no me quiero quedar sola, Raúl. Solo será por poco tiempo, Noelia, por favor. Mira, quédate aquí. Trata de descansar. No hables con extraños, ¿entiendes? Hermanita, ¿cuánto vas a tardar? Dime. Poco. Muy poco. Solo quédate aquí tranquila, ¿ya? Volveré lo más pronto. Dos días. Esa mujer lleva comiendo en mi mesa 2 días. Esta es la casa de su hijo, señora. Pero también es mi casa. Y no voy a permitir que esa infeliz envejezca aquí. Eso te lo aseguro, José. ¿Y qué es lo que quiere hacer? No le dio un hijo a Ricardo porque no le convenía. Ahora, así ella cambiado de parecer, el cuerpo ya no le responde. Entonces, ¿qué le quiere hacer? ¿Sacarla de la casa? Así es. Quiero que desaparezca, pero sin dejar rastro. Eso ya lo intentamos una vez. Así es. Pero esta vez lo vamos a hacer bien. Vamos a tener más calma, más precaución, con más... ¿Con más qué? Termine la frase. ¿Qué haces aquí, Lisbeth? Nadie te ha llamado. Pues al parecer está hablando de mí, así que debo escuchar. Señora Lisbeth, esta es una conversación privada. Retírese, por favor. Cállate, José. Aquí los empleados no tienen voz ni voto. Escúcheme, señora Marilyn. Si usted se atreve a hacer algo en contra mío, yo le contaré todo a Ricardo. ¿Todo? ¿Y de qué estás hablando? ¿Acaso ya se olvidó de Sofía? ¿Por qué la mencionas? Esa mujer hace muchos años que salió de nuestras vidas. Porque casualmente a Sofía se le fueron los frenos, al igual que a Ricardo y a mí. Lo de ustedes fue un accidente. ¡Claro! Es que usted se encargó de que pareciera un accidente. Y es que Sofía no era de su clase, ni de su agrado. Esa muchacha entró en mi familia por interés, igual que tú. ¡Esa muchacha! Ingresó con una bebé en brazos, una hija de Ricardo, y ni siquiera eso le importó. Baja la voz. No sabes lo que estás hablando. Usted no tuvo ni siquiera un poquito de consideración con su propia nieta. ¿Y quién te va a creer? Eres una mujer sin posición, sin dinero y ahora en una silla de ruedas.
Ricardo me va a creer. Ricardo es mi hijo. Siempre va a estar del lado de su madre. Y yo sé toda la verdad. Así que tenga cuidado y piénselo 2 veces antes de atreverse a tocarme un solo pelo. ¿Qué quiere que haga con ella? Déjame pensar, José. Déjame pensar. Buenos días. Espera un momento, ven acá. ¿A dónde vas? Necesito conversar contigo. ¿De qué? Yo no he hecho nada malo. Suéltame. Yo no he dicho eso. Quiero hacer una pregunta nada más. A ver, ¿qué quiere? ¿Dónde está Noelia? ¿Para qué quiere saber dónde está mi hermana? Suélteme. Está bien. Simplemente quiero saber si está bien o si necesita algo. Eso es todo. Ella está muy bien. Yo no dejaría que nada malo le pase. Espera, escúchame. Te voy a ser sincero. Noelia me recuerda a alguien. ¿Que le recuerda a alguien? ¿Que le recuerda a alguien, me dice? Si Noelia es solo una niña de la calle, ¿qué le pasa? Escúchame. A mi hermana. Noelia me recuerda a mi hermana. Yo tuve una hermana, pero la perdí hace varios años en un accidente. Lo siento mucho. Ay, perdón, lo siento. Mira, la cuestión aquí es que Noelia tiene la misma marca de nacimiento que mi hermana. Y esa marca también la tengo yo. Marcas hay miles, hay muchísimas. Pero así, no. Ya entendí. Usted como policía viene a enredarme la cabeza con esos cuentos chinos, ya lo sé. Y está con una camioneta, ¿verdad? Para llevarse a mi niña, eso es lo que usted quiere No, saber. escúchame, ¿de qué camioneta hablas? Yo no me voy a llevar a nadie, cálmate. Pero yo no le creo nada, suélteme. Ah. Noelia, ya regresé. Mira, te traje tu pancito. El que más te gusta, tu favorito. Noelia, levántate a comer. Noelia. 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 Hermanita, ya llegaste. Por fin. Me asustaste, Noelia. Pensé que te había pasado algo. Mira, te traje el pancito que más te gusta para que comas y te aguante el estómago. Mira. Hermanita, me duele mucho el estómago. No tengo hambre. Pero, ¿y la medicina? Es que cuando fui a la farmacia, la muchacha me pidió la receta médica dictada por el doctor y no tenemos, pues. Entonces no pude comprar nada, pero compré esto para que puedas comer algo. Tal vez es porque no has comido mucho. Hermanita, no tengo apetito, ¿sí? Voy a dormir un rato. Noelia, tú eres lo único que yo tengo. Tú eres mi única familia. Y yo no quiero que nada malo te pase. Hermanita, tranquila, ¿sí? Mañana estaré mejor, ya verás.
Está bien. Duerme, Noel, aquí estaré yo. No te abandonaré. No te dejaré sola. Tranquila. Todo va a pasar. Copiado central. Sin novedad. Fernando, te estaba llamando toda la mañana. ¿Dónde estabas? Trabajando, Ricardo. Estaba trabajando. Fernando, necesito que me ayudes a encontrar a la niña, la que me sacó del auto en el accidente. Ricardo, fui claro contigo. No sé dónde vive esa niña. Te dije que era una recicladora y que simplemente la vi un par de veces en la calle. Eso fue todo. Por Dios, Fernando, ayúdame a buscarla. Necesito ayudarla. Le debo la vida. Ayúdame. ¿Tú pretendes que yo deje mi trabajo para ir a buscar a esa niña? Estás equivocado. Fernando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa conmigo? Dime. ¿Por qué me tratas así? ¿Quieres ayudar a la niña? Lo mejor que puedes hacer por ella es no hacer nada. ¿A qué te refieres? ¿Por qué me dices eso? Todas las mujeres que entran a tu vida terminan mal. Mi hermana, mi sobrina, entraron caminando a tu casa. ¿Y cómo salieron? En una caja. ¡En una caja! Cállate. ¿Tú crees que yo no cargo con eso? Yo perdí al amor de mi vida. ¡Y a mi hija! ¡El mismo día! Y yo perdí a mi hermana. Era mi única familia. Fernando, escúchame. Yo tuve que enterrar ese día todo lo que tenía. ¡Todo! ¿Tú crees que yo no cargo con eso? Cargo con esa culpa. Mi amor, ya está el auto afuera. ¿Cuántos días te tienes que ir, amor? Una semana. Pero te prometo que voy a cerrar ese negocio lo más pronto posible. Estoy segura que sí, amor. Tu hija y yo te vamos a estar esperando. Hijo, no pierdas más el tiempo. Vas a perder tu vuelo. Ya lo sé, mamá. Tranquila, ya me voy. Vete tranquilo. Mientras tú no estés, yo me voy a hacer cargo de las dos. No se preocupe, señora. Yo sé cuidar muy bien a mi hija. Nada de eso, nada de eso. Mientras Ricardo no esté aquí en casa, ustedes son mi responsabilidad. ¿Ves? No tienes por qué preocuparte. No estoy preocupada, amor. Ve tranquilo. Está bien. Te prometo que cuando regrese vamos a ver todo lo de la fiesta del bautizo de nuestra hija. Mejor, amor. ¿Ves, mi amor? Vamos a esperar a tu papi para programar toda tu fiesta de bautizo. Así es. Tiene que ser un bautizo por todo lo grande. Ya tengo a los invitados, personas muy importantes. Y por supuesto, un gran y hermoso local. Como debe ser. Señora, nosotros vamos a festejar con las personas que nosotros queramos. Mi amor, una semana. Regreso en una semana, no te preocupes. Está bien, amor. Solo llámame todos los días, por favor. ¿Sí? Así será. Te vamos a extrañar. Yo también. Pórtate bien con la abuela, mi amor. La niña siempre se porta muy bien conmigo, hijo. Me voy. Adiós, hijo. Que te vaya bien. Gracias, mamá.
Adiós, mi amor. Chao, amor. Que te vaya bien. No me vas a dejar hablando solo. Y te vas a quedar aquí, hablando conmigo. Creo que ya dijimos lo que teníamos que decir. ¡No, señor! Ni siquiera hemos empezado. Si yo no me hubiera subido en ese avión, si yo no me hubiera ido y les hubiera dejado solas, nada de esto hubiera pasado. ¡Pero te fuiste! Y las dejaste solas. ¡Y mira cómo terminaron! Fernando, escúchame. Trata de entender. Estaba trabajando por mi futuro, por el futuro de mi familia. Yo también trabajaba por mi hermana. ¿Sabes cuál fue mi error? Dejar que entren en tu casa. ¡Ese fue mi error! Era mi esposa, Fernando. No podías hacer nada. Pero primero era mi hermana. Era el amor de mi vida. Yo la amaba. Y era mi hija. ¿Acaso no lo puedes entender? Nada de esto es mi culpa. El último día que conversé con mi hermana, me dejó un mensaje de voz en el que me pedía ayuda. ¿Escuchas? Me pedía ayuda. ¿Un mensaje de voz? ¿Ayuda? ¿Y qué te dijo? ¿Qué le respondiste? No pude responderle a tiempo. En ese momento estaba en un operativo. Cuando pretendí responderle, ¿sabes qué? Me enviaron a otro operativo. Me enviaron a un barranco a levantar el cuerpo de mi hermana. ¿Y por qué carajos no me dijiste nada, eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para que cargues con eso también? Para saber, Fernando. Yo tenía derecho de saber lo que estaba pasando. Si mi hermana me estaba pidiendo ayuda por ti, y si tú le estabas haciendo algo a mi hermana, yo te dije que yo no le hice nada. Yo no tengo nada que ver. Déjame escuchar el mensaje. no. Fernando, por favor. Te dije que no. Es lo único que me queda de mi hermana. Noelia, ya me cambié para ir a trabajar. Tenemos que estar temprano allá. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor, hermanita. Ya no me duele tanto, ¿sí? ¿Estás segura? ¿Estás segura que puedes ir? Sí. Hoy te puedo acompañar. Está bien, entonces ponte los zapatos para ir. Ya veremos si conseguimos dinero para comprarte alguna medicina. ¡Ay, no! No, me dolió mucho una vez. Anabel, me duele mucho. Dios mío, estás con fiebre, Noelia. Estás con fiebre. Tenemos que ir al hospital ya. Tenemos que ir. Me está doliendo mucho, Anabel. Ya nos vamos a ir. Tú tranquila. Vámonos. Ay, es mi culpa por haber dejado pasar tanto tiempo. Es mi culpa, Noelia, pero yo no voy a permitir que nada malo te pase. Ven. Me duele mucho. Tenemos que ir a ese hospital. Anabel. Ya, mi amor, ya. Tranquila. Yo no voy a dejar que nada malo te pase, Noelia. Yo debí haber decidido antes ir rápido al hospital. No te preocupes, hermanita. También fue mi culpa. Yo te dije que no me llevaras. Pero es que tú eras la niña aquí, Noelia. Yo soy la adulta. Yo tengo que decidir sobre tu salud, sobre tu bienestar. Dios mío, por favor, que no le pase nada. Ya, tranquila. Ay,
Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor. A ver. Ey, Mi hermana está muy enferma. Noelia. Noelia, mírame. Noelia, reacciona. Le duele el estómago y tiene mucha fiebre. ¿Desde cuándo está así? Desde ayer, pero no he podido llevarla al hospital. Fernando, ¿ella es la niña? Sí, ella es la niña que te sacó del auto. ¿Noelia? ¿Tú eres el del accidente? Sí, yo soy el hombre del accidente al cual tú y tu hermana salvaron. Pero vamos al hospital, ¿qué están esperando? Es que no sé si me reciban con la niña, no tenemos dinero. De eso no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de todo, vamos. No, Ricardo. Tú no te vas a hacer cargo de nada. Llama a una ambulancia. Por favor, vámonos al hospital, tengo mi auto cerca. Vámonos. Gracias, señor, muchísimas gracias. De eso no te preocupes, ya me agradeces después, vámonos. Fernando, deja de pensar, vámonos, no pierdas tiempo. Vámonos. ¿Hasta cuándo, Lisbeth? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo vas a permanecer metida en mi casa? Yo no pienso irme a otro lugar. Yo me quedo aquí hasta cuando se me dé la gana. No, claro que no. Tú te vas a ir de aquí. Pues no me pienso ir hasta no tener lo que me corresponde. Ni un centavo menos. Pues te aseguro que te vas a ir con las manos vacías. Primero, sobre mi cadáver, a ver si permito que tú pongas un dedo en la fortuna de la familia. No me tiente, suegrita. No me tiente. Te lo digo de una vez por todas. No lo voy a permitir. Usted aquí no manda, señora. El único que manda es Ricardo. Y yo soy su madre. Y yo soy su esposa legalmente. ¡Que no se le olvide! ¿Qué hace, señora? ¡Señora! ¡Ah! ¡Suéltela, señora! ¡Está loca usted! Casi me avienta por las escaleras. Usted también cálmese, señor. José, yo solamente la estaba acomodando y se me resbaló un poquito. Un poquito nada más la silla. Es mejor, señora Lisbeth, que se retire a su habitación. Tú no me das órdenes. Y esto jamás se me va a olvidar. La tenía a 1 centímetro, José. ¡A 1 centímetro! A 1 centímetro de irse a la cárcel. Hay que hacer las cosas bien. Tenemos que buscar otra manera. Es que me está desquiciando. ¿Familiares de Noelia? Yo soy la hermana. Le comento, la niña tiene el apéndice inflamado, lo cual se requiere una cirugía de inmediato. Cirugía. Pero yo, doctora, no tengo nada de dinero. No sé. No se preocupe, doctora. Usted haga lo que tenga que hacer. Yo me encargo de todo. Tenemos un problema. La niña tiene un tipo de sangre poco común, lo cual en nuestro banco de sangre no contamos con ese tipo. ¿Qué tipo? ¿Cuál se necesita? Es AB negativo y tiene que ser un donador compatible. Si es un familiar, es muy factible. La señorita es hermana. Ella podría ayudar.
pero yo soy O positivo. Yo soy AB negativo, doctora. Muy bien, entonces no perdamos más tiempo. Acompáñeme, por favor. Muchas gracias por ayudar a mi hermana. Dios le pague. No te preocupes. Estamos a mano. No perdamos tiempo. Acompáñeme. O positivo. ¿Perdón? Su tipo de sangre es O positivo y el de Noelia es AB negativo. Se supone que son hermanas. Deberían tener el mismo tipo de sangre, ¿no? Voy a ver qué dice la doctora. Cuéntalo si quieres. ¿Y esto qué es? Esto es tu salida. Mira. Tomas este dinero, firmas los papeles del divorcio y te largas de esta casa y también de la vida de mi hijo. Guárdalo, señora. No seas necia, Lisbeth. Suegrita, con esto no me alcanza ni siquiera para pagar la mitad de una casa como esta. Lisbeth, te alcanza para que vivas cómodamente el resto de tu vida, si lo administras bien. Pues no. Yo quiero la mitad de lo que le corresponde a Ricardo. Esto es demasiado. No apuestes mucho. Apuesto lo único que me queda. Y no tengo prisa, ni tampoco tengo a dónde ir. Por lo mismo, te insisto, acéptalo. Puede que el día de mañana ya no haya esta oferta. Esto también le ofreció a Sofía, ¿verdad? No metas a esa mujer. Seguramente usted le trajo ese maletín con esa cantidad de dinero y le pidió que se fuera. Pero estoy segura que ella no aceptó ni un solo centavo. ¡Cállate! Y luego trágicamente tuvo un accidente. ¿Y usted? Se libró del problema. Señora, ¿qué es eso? Esto es el cierre perfecto para la historia tuya y la de mi hijo. ¿Qué? Disculpe, no le entiendo. Mira, quiero que tomes este dinero y te largues de nuestras vidas, que te vayas a otra ciudad. ¿Usted me está corriendo de mi casa? No, niña, te estoy pagando para que te largues de mi casa y de la vida de mi hijo. Pero yo pensé que usted me quería o que mínimo había un aprecio entre nosotras. Te traté con cierta consideración. No te confundas. Señora, pero tengo una bebé y es su nieta. ¿Quién me asegura que esa niña sea mi nieta? ¿Quién me asegura que lleve mi sangre?
¿Cómo puede decir eso? Ella lleva su sangre y también lleva su apellido. Una niña que yo no pedí. Yo quería un varón para que perpetuara el apellido de la familia. Eso no importa en lo más mínimo. Cuando venga Ricardo, le contaré todo lo que usted está haciendo. Ay, Sofía. Ricardo es mi hijo. Y él hace lo que yo diga. Te comento, él está joven, fuerte. Puede tener los hijos que él desea. Con una mujer decente, no con una... ¿No como una qué, señora? No con una mujer de tu clase. Con una simple mesera. ¿Sabe qué, señora? Guárdese todo su dinero. Yo no lo quiero. Piénsalo muy bien, Sofía. Puede que sea tu última oportunidad. Pues ya lo pensé muy bien. Voy a esperar a Ricardo en casa de mi hermano y se lo voy a contar todo. Como tú quieras. Tú sabrás lo que haces. José, ¿tienes listo el auto? Ella va en camino. No me importa cómo lo hagas. Solo asegúrate que ella no salga viva de ese carro. Hay una cosa más que le quiero decir. Ya hablaste demasiado. No lo más importante. Yo creí que había conocido a gente mala, pero tan solo lo creí. Ahórrate ese discurso. Usted mandó a Sofía en ese carro a morir. Lisbeth, tú no tienes hijos, así que no opines. Sí opino. Por esa razón. Porque no tengo hijos. Pero también porque yo sería incapaz de mandar a matar a alguien. Lisbeth, todo lo que yo hago, lo hago por el bien de mi hijo. Ahí va otra vez. Sofía se casó por interés con Ricardo. La vida de mi hijo se iba a hacer miserable al lado de ella. Yo lo vi a Ricardo muy feliz en las fotos de esa época. Pues yo soy su madre y sé lo que le ha convenido siempre. Claro. Y para eso le quitó a su mujer y a su hija el mismo día. Lisbeth, yo solo le quité un peso de encima. Señora Marilyn, déjeme decirle que usted tiene el corazón podrido y ni siquiera lo sabe. Pues, mira, ya somos dos. Tú te casaste con Ricardo por interés. En cambio, yo, todo lo que hago, lo hago por amor. ¿Por amor? Así es, amor. Y el amor de una madre no es negociable. Nunca me dijiste cómo te llamas.
Me llamo Anabel. Mucho gusto, Anabel. ¿Puedo hacerte una pregunta? No me la van a quitar, ¿verdad? No. No te la voy a quitar. Tranquila. Es que todos vienen a eso. Ya se dieron cuenta que no es mi hermana. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Bueno, que quede claro que yo no me la robé. Tranquila, que yo no he dicho eso. Yo la encontré. ¿Dónde? En un basurero, junto a unas bodegas viejas. ¿Cuándo? Hace 12 años. Yo estaba buscando entre la basura cosas para mí, para mi casita y la vi. La encontré ahí. ¿Por qué no la llevaste a una estación de policía? La cargué para llevarla. ¿Y? Y justo cuando llegué, iba a tocar la puerta y me detuve. Señor oficial, yo salí de una casa hogar. Las cosas ahí no son tan fácil como usted cree. No todas son iguales. Eso lo dice porque usted no ha pasado por ahí. Pero se lo digo de verdad. Todo es muy complicado y yo no quería que ella pasara por lo mismo que yo. ¿Ella lo sabe? No. Ella piensa que yo soy su hermana. Y yo realmente no quiero que la separen de mí. Soy lo único que tiene. Por favor. Hola, Noelia. El doctor dice que vas a recuperarte, que vas a salir muy bien. No tienes por qué preocuparte. Te prometo que nunca más vas a volver a dormir en la calle. Ni tú ni tu hermana. Es increíble. Es increíble cómo estas manos tan pequeñitas pudieron salvarme la vida. Te agradezco mucho. No. No puede ser. Es la misma marca de... La misma marca de nacimiento de Sofía. Así que ya la viste. ¿Tú lo sabías? Sí. Yo lo vi desde el primer día. Desde que me encontré con la niña. ¿Y no me lo dijiste? Ricardo, yo pensé que me estaba volviendo loco. Tú sabes que en mi familia todos tenemos la misma marca de nacimiento. Por ende, Sofía y yo la tenemos. Fernando, esto no es una coincidencia. Lo mismo creí yo. Por eso estuve hablando con Anabel. ¿Y qué te dijo? Que Noelia no es su hermana. Que ella la encontró en un basurero
en unas bodegas viejas. ¿Cuándo? Hace 12 años. Tengo algo que te va a gustar. Míralo. Lisbeth, todo lo que yo hago, lo hago por el bien de mi hijo. ¿Estabas ahí? Sí, estaba escondido todo el tiempo. Desde que sacó el maletín. Claro. Y para eso le quitó a su mujer y a su hija el mismo día. Lisbeth, yo solo le quité un peso de encima. Con esto no solo le voy a pedir la mitad, sino que le voy a pedir todo lo que se me antoje. Con calma. Debemos utilizar ese video muy discretamente. Esa vieja va a terminar firmando todo lo que yo quiera. Y si no lo hace, le indicamos el video a Ricardo. No. No. Mejor se lo indicamos a un juez. Sí. Baja la voz. Quiero que me escuche. Ahora más que nunca quiero que me escuche. Ricardo. Espera. Señor Ricardo, dígame. ¿Los documentos? Sí, claro que sí. Sé en dónde están. Sí, todos los documentos, las identificaciones en el despacho. Yo se las llevo en media hora. ¿Al hospital? Claro que sí. No se preocupe. ¿Qué documentos necesita? Unos documentos que tiene en el despacho. No me dijo para qué. Solo que los quiere hoy mismo. Quiero el video. Ya está, ya te lo envié. Perfecto. Ahora bórralo tú. ¿Y si yo lo necesito? ¿Me lo pides a mí? Está bien. Listo. Sal de mi cuarto. ¡Vete! ¡Que te vayas! Esa niña, Noelia, puede ser mi hija. Tuviste la marca de nacimiento, Ricardo. No entiendo. Pero mi hija murió en ese barranco. Nunca encontramos el cuerpo. Tienes razón. Por esa misma razón, mandé a hacer una prueba. ¿Qué prueba? Una de ADN. A Noelia y a mí nos tomaron una muestra de sangre. ¿Y eso cuánto va a tardar? Les pagué para que sea pronto, pero no me aseguraron nada. ¿Será posible? De todas maneras, no entiendo cómo terminó la bebé en un basurero. Yo tampoco me lo explico. Sin embargo, ya le llamé a José. Le pedí que busque todos los documentos de Sofía. Actas,
identificaciones, todo lo que tenía guardado. ¿Y para qué quieres todo eso? En caso de que la prueba salga positiva, como ambos pensamos, voy a necesitar comprobar que Sofía era madre de Noelia. Ricardo, y si resulta que todo es una simple coincidencia, ¿qué va a pasar? Bueno, no pasará nada. Sin embargo, no me quedaré de brazos cruzados. Voy a ayudar a Anabel y a esa niña. Se lo merecen. Ellas me salvaron la vida. Señor Ricardo, aquí tiene lo que me pidió. Están todos los documentos y las identificaciones están dentro de la carpeta. Todo lo que estaba en el despacho. Es él. Es él, ese mismo hombre. Claro que sí, señora Marilyn. Usted sabe que puede confiar en mí. Siempre he hecho muy bien mi trabajo y lo sabe. No se preocupe. Me voy a encargar de la bebé así como lo hice con su madre. Ya no le van a dar más problemas. Estoy en un lugar en donde nadie la va a encontrar. Tranquila. Claro que sí. De eso no se preocupe. Cuente conmigo. Para eso estoy. Yo no voy a permitir que te hagan esto. No. ¿Cómo fue de cruel ese hombre para dejarte botada ahí? ¿Por qué es tan inhumano, Dios mío? ¿Por qué te dejan ahí como si no valieras nada? Qué mal corazón. Pero no te preocupes. Ahora estás conmigo. Yo te voy a cuidar. Te voy a proteger. Dentro de lo que cabe, te daré lo que sea necesario. No podré tener una gran casa ni mucho dinero, pero tenlo por seguro que cariño nunca te va a faltar. Nunca. Dime algo. ¿Cómo está todo en casa? Sí, todo está muy bien. La señora Marilyn pasa en la oficina y la señora Lisbeth no sale de su habitación. ¿No se han peleado? No. Hablan lo indispensable. Bueno. José, muchísimas gracias. Gracias por traerme todos estos papeles. Tal vez desea que le ayude con algo más. No. Retírate, por favor. Claro que sí, con permiso. Ese hombre. Ese hombre. Anabel, cálmate. ¿Qué pasa con ese hombre? Ese hombre fue el que dejó
A Noelia botada en la basura. Fue él. A ver, ¿estás segura? Lo juro. Estoy segura de lo que vi. De verdad, créame. Anabel, ¿estás completamente segura de eso? ¿Fue ese tipo? No puede ser. Ese hombre trabaja años en mi casa. Pero no puedo mentir. No tendría por qué mentir. Es él. Se lo juro. Es el laboratorio. Aló, sí. Con el mismo. A ver, repítamelo, por favor. ¿Qué porcentaje? Muchas gracias. Ricardo, ¿qué pasó? Es mi hija. Fernando. Noelia es mi hija. Ricardo, ¿están completamente seguros de eso? Completamente. Entonces tenemos que atrapar a ese hombre. Atención, unidades. Aquí el sargento Ríos. Necesito refuerzos. Urbanización Los Olivos. ¿Me copian? Urbanización Los Olivos. Fernando, tengo que ir contigo. Vamos. Tú te quedas aquí. No, no me voy a quedar. Es mi casa. Es mi gente. Así que voy contigo. Vamos. Vamos. Anabel, necesito por favor que te quedes con Noelia. No te despegues de Noelia. Ni un solo minuto. ¿Pero qué van a hacer? Ya te lo explico cuando regrese. Sí, quédate con ella. Señora Marilyn, qué bueno que la veo. Con usted quería hablar. Lisbeth, si es por lo de la oferta, qué pena. ¿El plazo ya se venció? No, señora. Más bien yo le traigo ahora una nueva oferta. ¿Tú a mí? ¿Y de qué se trata? Y para eso le quitó a su mujer y a su hija el mismo día. Lisbeth, yo solo le quité... ¿Quién grabó eso? Eso no importa. Me tendiste una trampa. No, señora. Usted abrió la boca. Yo solo hice algo para mi seguridad. Y ahora este archivo ya está en mi correo. Ya está en la cuenta de mi abogado. Solo hago un clic y se envía. Me estás mintiendo. No. Y en cualquier momento se lo envío a Ricardo. ¿Me estás chantajeando? Mire, señora, tómelo como usted quiera. Pero de ahora en adelante, usted tendrá que estar de mi lado. ¿De tu lado? ¿En qué? En todo. Quiero que no vuelva a mencionar el divorcio ante nadie. Le pido y le exijo respeto. Yo voy a seguir viviendo en esta casa hasta que yo diga lo contrario. Lisbeth, tú no vas a ser la primera persona que me diga lo que tengo o no tengo que hacer en mi casa. Pero sí seré la primera persona que tiene algo en contra suyo. Yo nunca pierdo, Lisbeth. Pues esta vez sí, señora. Yo siempre gano. Y esta vez no va a ser la excepción.
Mire, señora, yo no pienso seguir perdiendo mi tiempo. Así que mañana a primera hora espero mi primer depósito. Es más, me ayuda con todo el dinero que estaba en ese maletín. Con permiso, suegrita. Feliz. Feliz. José Guzmán, coloca las manos donde pueda verlas. Quedas detenido. ¿Qué es lo que sucede, señor oficial? ¿Qué sucede? Estás detenido por secuestro y abandono de una menor de edad. ¿Abandono a qué menor? Se te olvidó lo que pasó hace 12 años. Tomaste a la hija de Sofía y la dejaste abandonando allá, en las bodegas viejas a la salida norte de la ciudad. ¿Se te olvidó eso? Señor Ricardo, dígale al oficial que se está equivocando. No hay ninguna equivocación, José. Hay un testigo. Te vieron el rostro. Señor Ricardo, yo trabajo años con ustedes. Y desde entonces estás traicionándome. Viéndome la cara, ¿verdad? Y por eso la vas a pagar. Y te vas a ir a la cárcel. Imbécil. Yo no he hecho nada, yo solo recibía órdenes, nada más. ¡Cállate! Cualquier cosa lo dices en la estación de policía. Camina. Fue su madre. ¿Qué dijiste? Todo fue idea de su madre, de principio a fin. ¡Cállate! No te atrevas a meter a mi madre en esto. Su madre envió a descomponer el vehículo. Yo toqué los frenos del carro de su esposa. Solo recibía órdenes. ¡Me estás mintiendo! Es verdad. Cuando ella se enteró que su hija estaba con vida, me envió a deshacerme de ella. ¡Infeliz! ¡Le hiciste daño a mi hija! ¡No! Yo no lo hice. Ricardo, tranquilo. Pude haberle hecho daño, pero no lo hice. ¡La dejaste en una bolsa! No. La dejé en un lugar donde pasan muchas personas. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Llévatelo. Espere. Si no me cree, pregúntele a su esposa. ¿A Lisbeth? Sí. Ella tiene la grabación donde su madre confiesa absolutamente todo, con su propia boca. Camina. Camina, imbécil, camina. Dame ese teléfono ahora mismo. Tú eres igual que Sofía, interesada y arribista. A mí no me compare con Sofía. Ustedes dos se metieron a esta familia por interés. Por eso, nunca quise a ninguna. Pero señora, usted no quiere a nadie. Claro que sí. Yo amo a mi hijo y todo lo que hice es por amor a él. Pues espero que ese amor que siente por su hijo no la lleve al abismo. Lisbeth, Sofía también se creía muy lista. Y mira cómo terminó. ¿Nunca era verdad? Hijo. Con que todo era verdad. Hijo, no es lo que oíste. Ella me tiene amenazada desde hace algunos días. No, mi amor. Míralo. Míralo con tus propios ojos. Y para eso le quitó a su mujer y a su hija el mismo día. Lisbeth, yo solo le quité un peso de encima.
Yo te lo quise enseñar. Te juro que quise enseñártelo. ¿Cuándo? Esperaba que sea el momento indicado. ¿En el momento indicado? Solo estabas buscando un precio, nada más. ¿Y tu mamá? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Sofía? Ella era el amor de mi vida. Yo la amaba. Era la madre de mi hija. Hijo, pero ibas a tener una vida miserable con ella. Yo solo te salvé. ¿Miserable? ¿Y por eso mandaste a mi hija a la basura? ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Mi hija. Mi hija está viva. Tiene 12 años. No es cierto. No es cierto. Marilyn Mendoza. Queda detenida. Usted está acusada de homicidio en primer grado. Hijo, por favor no me hagas esto. ¡Cállate! Ahora vas a pagar todo lo que me hiciste. Te vas a podrir en la cárcel. Lisbeth Gutiérrez, usted también queda detenida por complicidad. ¿Qué? No, yo aquí soy la víctima. A mí no me pueden hacer eso. Llévenselas. Hijo, por favor, mírame. No hagas esto conmigo, no con tu madre. Ricardo, mi amor, no. Mi amor, no. No puede ser. ¿Cómo es posible que mi propia familia, mi propia madre, me haya hecho esto? Sofía. Sofía, perdóname. Sofía. Yo a usted lo conozco. Usted es el señor que iba en el carro chocado. Así es. Y gracias a ti estoy vivo. Y ya estoy mucho mejor. ¡Qué bueno! Mi hermana me contó lo que usted hizo por mí. De verdad no sé cómo pagarle. No tienes que pagarme nada, Noelia. Todo está bien. Pero hay algo que te tengo que decir. Y no sé por dónde empezar. Hace 12 años, yo tenía una esposa que se llamaba Sofía. Y una hija. Tenía meses de nacida. ¿Y qué le pasó? Ambas murieron en un accidente. Lo siento, señor. No tenía idea de eso. No te preocupes. Lo importante es que me mintieron. Mi hija aún se encuentra con vida. Eso es muy bueno. ¿Y sabe dónde está? Sí, Noelia. Está aquí. En esta camilla. No, señor. Usted está muy equivocado. Yo no soy su hija. Hicieron una prueba de ADN. Tu sangre y la mía. Y el resultado dio como positivo.
Somos padre e hija. No. Usted no puede ser mi papá. Mi hermana me dijo que estábamos solas en este mundo. Anabel, dile que se está equivocando. Yo no soy su hija. Noelia, todo lo que dice él es verdad. ¿Tú lo sabías? ¿Por qué no me dijiste antes? Pues porque eso no me correspondía a mí. Él tenía que decírtelo, no yo. O sea que... ¿eres mi padre? ¿Por qué me abandonaste? Noelia. Escúchame. Yo no te abandoné. Te apartaron de mi lado. Yo pensé que estabas en el cielo con mamá. Pero créeme, ahora que te encontré, ahora más que nunca, nunca te voy a dejar ir. Jamás te voy a dejar sola. O sea que tengo una familia. Sí. Tienes una familia que te ama. Noelia, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Se puede? Pase, señor oficial. ¿Oficial? No. Ya no me llames así. Yo soy tu tío. ¿Mi tío? O sea que tengo un papá y un tío. Así es. Tienes una familia que te ama, mi amor. Te prometo que vas a tener todo lo que siempre soñaste. Ya nunca más vas a volver a estar sola. Te lo prometo. Noelia, bienvenido a tu nuevo hogar. Esta será tu casa desde el día de hoy. Y nadie te va a arrebatar ese derecho, mi amor. Está muy bonita. Yo nunca había dormido debajo de un techo de verdad. Siempre debajo de cartones sucios y láminas oxidadas. Eso ya se acabó. Aquí tú vas a tener casa de sobra. Te lo prometo. Pero... ¿no crees que es muy grande para nosotros dos? Sí, yo también pensé en eso. Ojalá mi hermana estuviera aquí con nosotros. No la he visto desde que salí del hospital. La extrañas, ¿verdad? Sí. Aunque no sea mi sangre, yo siempre la voy a considerar como mi hermana. Ella me cuidó durante 12 años seguidos y sin pedir nada a cambio. Se me hace muy injusto que yo esté viviendo en una casa y ella en la calle, sola. Sí, tampoco se me hace justo, la verdad. Pero mira, yo también pensé en eso y te tengo una sorpresa. ¿Noelia? ¡Anabel! Noelia, ¿cómo estás? Te extrañé mucho, hermanita. Ahora sí, soy más que feliz. Tengo a mi papá, un tío, y estoy con mi hermana. La familia que siempre quise, aunque me falta mi mamá. Mi hermana desde el cielo siempre te va a cuidar y siempre nos va a acompañar. Estoy seguro de eso. Pero bueno, pasemos a la casa.